La universidad me invitó a hacer esta entrevista. Me llamo Kerstin Krause, soy de Alemania y aunque nací en Berlín, ya llevo muchos años viviendo en Colonia. Mi madre es alemana y mi padre es español y trabajo como directora en Alemania. Fue más o menos por casualidad. En un principio quería estudiar medicina y al final me fui a trabajar a Lufthansa. Estuve 8 años como azafata y viajé mucho. Y en mis viajes empecé a hacer mis primeros pequeños vídeos. Un día conocí a una montadora e hice unas prácticas con ella. Empezamos a editar estos vídeos y así me empezó a gustar rodar. Luego empecé a estudiar teatro, televisión y cine en Colonia, además de mi trabajo en Lufthansa. Mucho después fui a la Kunsthochschule für Medien en Colonia, que acababa de abrir. Eso fue muy bueno porque solo éramos 12 en la clase y era como una universidad privada. Ya durante mis estudios en la universidad hacía pequeños vídeos musicales y anuncios. Y ahora sobre todo estoy haciendo series, entre otras Lindenstraße, la serie alemana que más tiempo lleva en antena. Con este proyecto estuve hace 2 años aquí, en la Universidad de Valencia, y di un curso que se llamaba Die Lindenstraße in Valencia, la Lindenstraße en Valencia, porque Lindenstraße es para mí como un gran fresco que muestra las costumbres y características de la vida cotidiana en Alemania. Lindenstraße trató por primera vez temas como la homosexualidad, que antes habían sido un tema tabú, temas como el veganismo. Lindenstraße tenía cada domingo un tema actual y eso es algo único dentro de las series alemanas. Y por eso lo llamé Lindenstraße en Valencia, porque tengo familia aquí y me pareció muy interesante comparar el día a día de Alemania y Valencia. Hice un taller aquí e hicimos unas prácticas de actuación con los estudiantes. El año que viene probablemente vendré otra vez y haré un taller que quizá tenga un tema o que sea un poco diferente, pero eso ya lo decidiremos entre todos. Creo que ha cambiado mucho, porque hace 31 años, cuando se estrenó la Lindenstraße, no había tantas series como hoy, ni había televisión privada. Y en esos tiempos, la Lindenstraße todavía tenía algo de voyeurismo. La gente tenía la sensación de que miraban por el ojo de la cerradura a sus vecinos en su vida cotidiana. Por ejemplo, cuando en la serie una mujer se quedaba embarazada, la gente le envió regalos para el bebé, o cuando alguien se mudaba, la gente buscaba ese piso. Claro que hoy en día ya no es así. La gente tampoco ve siempre la serie en directo, la ve online. Pero la Lindenstraße todavía tiene una misión, la misión de mejorar algo el mundo, aunque quizá esto suene un poco exagerado. Es importante para nosotros hablar sobre temas políticos y creo que es único dentro de las series alemanas, porque ninguna otra serie lo hace. Acaban de prorrogar la serie y es seguro que habrá nuevos capítulos hasta 2019. Creo que en gran parte es por la autenticidad de la serie. Hay muchas series que no lo son. Claro que la Lindenstraße es ficción, pero está muy pegada a la realidad y a la vida cotidiana. Para nosotros es muy importante mostrar que las personas son auténticas, que uno se puede identificar con ellas, que las personas tienen los mismos problemas que a lo mejor tú cuando estás sentado frente al televisor, problemas como el desempleo, el divorcio, las sectas. Eso es muy importante para nosotros y por eso la serie es tan popular, no es tan artificial. Claro que es artificial porque no es real, es ficción, pero es muy auténtico y eso vale tanto para Coronation Street como para la Lindenstraße. El productor de la Lindenstraße
Vive en Londres y siempre veía la serie Coronation Street con su mujer. Él se preguntaba cuál era la receta del éxito de Coronation Street y decidió intentar lo mismo en Alemania. Por tanto, se puede decir que la Lindenstraße es como la hija pequeña de Coronation Street. Lo más importante son las historias, es decir, el guión. Tenemos un muy buen equipo de guionistas que llevan trabajando mucho tiempo en la serie, igual que los directores. Eso es también algo que la hace especial, que todos llevamos trabajando muchísimo tiempo en ella. Así que conocemos el formato ya muy bien. Las historias tienen que ser buenas. Uno tiene que tener claro qué quiere decir y cómo lo quiere contar. Hay que escribirlo bien y se necesitan buenos actores. Creo que tenemos ambas cosas, buenos guiones y buenos actores. Y eso marca la diferencia, por eso se disfruta viéndola. Lo emocionante es que todas las posibilidades están abiertas, igual que yo he contado antes mi caso. Hay personas que directamente después del instituto van a una academia de cine para aprenderlo todo ahí. Claro, eso se puede hacer y así muchas personas tienen éxito bastante rápido, pero a veces no funciona. Una buena idea siempre es hacer unas prácticas, como hice yo mientras me dedicaba a volar. Así se puede ver cómo va todo y si a uno le gusta el trabajo y sus distintos ámbitos. Otra posibilidad es comprarse uno mismo una cámara y hacer vídeos en casa. Lo bueno es que eso hoy en día ya no es tan caro ni tan complicado. Puedes hacer vídeos de bastante buena calidad, o por ejemplo con el iPhone. Importante es tener pasión. Tienes que disfrutar lo que estás haciendo y tener ganas de intentarlo. Hay que ser una persona abierta, capaz de hablar con la gente y preguntar si puedes ayudar, si puedes mirar. Una academia de cine está bien porque te ayuda a conectar con la gente y conocer personas. Y eso es muy importante en este negocio del cine. Y luego simplemente hay que hacerlo. Esto es diferente, por ejemplo, de una carrera de medicina. Mis motivos. Pues seguro que el motivo más importante es que yo misma soy una mujer. En Alemania el porcentaje de mujeres trabajando en los ámbitos de cámara, también sonido y dirección es muy, muy, muy bajo comparado con el de los hombres. En el ámbito de la dirección solo el 13% son mujeres y eso es increíble. Vivimos en el año 2016. No debería ser así. Una vez que tienes el trabajo, no hay discriminación, porque eres la jefa, sabes lo que quieres, tienes un concepto. En la mayoría de los casos también te pagan igual que a los hombres, pero todavía resulta mucho más difícil como mujer entrar en estas posiciones. Yo hago muchas series y en ellas somos varios directores que trabajamos turnándonos. Y muchos años pasaba que yo era la única mujer. ProQuote Regie ha conseguido bastante, sobre todo en el ámbito legal, para que se dé trabajo a más mujeres y eso está muy bien y por eso soy miembro. Soy un miembro pasivo, es decir, firmo sus peticiones y dono dinero, pero también hay muchos que ayudan de forma realmente activa.